Ok. Muy buen día. Vamos a empezar la sesión de Semana en Vivo, que es la segunda semana. Vamos a ver en esta clase el tema de movimiento rectilíneo uniforme. Con los que ya estamos aquí para pues, aprovechar estos 40 minutos. ¿Sí? Les pido que activen sus micrófonos cuando quieran participar en algo. Me pueden interrumpir si así lo desean, para alguna pregunta. ¿Sí? Vamos a ver entonces, de inicio en la introducción, qué estudia la ciencia física. La ciencia física, o el término como tal, estudia la naturaleza. De hecho, el término de física eso significa. Es un término latín que significa naturaleza. Y bueno, es una ciencia básica de precisamente desde el punto de vista científico muy importante. Por ello les encargué que ustedes investigaran precisamente algo cómo influye la tecnología, ¿verdad?, en nuestros días a través de la ciencia física. Y bueno, me hicieron muy buenas investigaciones. Entonces tenemos ahí que la ciencia física está relacionado con todos estos avances tecnológicos de los cuales nosotros pues disfrutamos hoy en día. En este curso de Física 1, como primer tema que vamos a ver en física, pues otra relación de esta ciencia que tiene que ver con los fenómenos físicos, por supuesto, que ocurren en la naturaleza, como les decía, es lo que estudia la física. ¿Cuáles son los temas? El primero de ellos es el de la velocidad, que es verdad relacionado con el movimiento, la electricidad y magnetismo, aunque estos temas no los vemos en física 1, pero bueno, está relacionado con fenómenos físicos, nos dice aquí. Son temas que se ven en cursos más adelante en física. El tema que vemos aquí en esta asignatura es precisamente el de los tipos de movimiento. ¿Y cuáles tipos de movimiento vamos a ver? Pues vamos a ver algunos, como movimiento rectilíneo uniforme. Este tipo de movimiento se estudia dentro de una rama de la ciencia física que es la mecánica. En una diapositiva adelante lo vamos a ver. ¿Cuál es la característica de un movimiento rectilíneo uniforme? Como lo vemos aquí en este esquema, se caracteriza por tener una velocidad constante y también por tener distancias iguales en tiempos iguales, con algunos ejercicios que vienen aquí resueltos o algunos planteados, lo vamos a explicar también. Su trayectoria dice que es en línea recta. La ciencia física, jóvenes, se estudia de una manera teórico-matemático, es decir, que vemos los conceptos, sus definiciones y también cómo éstas se representan con alguna fórmula, como es el caso de este movimiento rectilíneo uniforme, que también se le abrevia como MRU. La fórmula es la velocidad, que es igual a distancia entre tiempo. Las unidades que corresponden a este movimiento, o se expresan, ¿verdad?, son metros sobre segundo en el Sistema Internacional de Unidades y también kilómetros por hora, que pues son las unidades más comunes que utilizamos en la vida diaria. También estas fórmulas, a partir de ella podemos determinar otra de las variables, como es la distancia y el tiempo, representado en sus unidades equivalentes, metros o kilómetros, y el tiempo en segundos o en horas. Dentro de los tipos de movimiento, les comentaba, hay una rama de la física que se llama mecánica. La mecánica precisamente estudia estos tipos de movimientos rectilíneos uniformes, movimientos rectilíneos uniformemente acelerados. ¿Mande? ¿Me iba a comentar algo? Bueno, vamos bien hasta ahí, jóvenes, vamos avanzando con los temas. También les voy a explicar sobre las actividades de tarea que van a realizar esta semana y si tiene duda en algo, ahorita me lo comenta.
Mande. ¿Paola? ¿Me iba a decir algo, Paola? No, profe. No, todo bien. Bueno, continuamos. De igual manera, si le surge alguna pregunta, me puede interrumpir o si quiere comentar con respecto al tema también. Bueno, seguimos aquí. Esta presentación de la clase en vivo ya se la subí yo a la plataforma. La tienen en forma de archivo de PDF para que la parte teórica y todos los ejercicios que vienen ahí los vean con más tiempo en su casa y pues se apoyen de ellos para hacer las tareas. Continuamos. Dentro de la mecánica tenemos la cinemática, que estudia el movimiento sin analizar las causas. Nos dice, esta cinemática es la que vemos nosotros aquí en el movimiento rectilíneo uniforme. También tenemos otra división de la mecánica que es la dinámica. La dinámica estudia las causas de los movimientos y los cambios. La dinámica la vemos la tercera semana del mes en este curso a través de las leyes de Newton. ¿Sí? Ahorita vamos a ver nada más lo que es cinemática. Dentro de la cinemática vemos movimientos en una dimensión. ¿Sí? En este tipo de movimientos tenemos la rapidez y la velocidad, aunque en la rapidez y velocidad pareciera que estamos ocupando la misma fórmula, que lo único que cambia es la literal. Les voy a explicar la diferencia entre uno y otro. La rapidez nos dice que es una distancia recorrida por un objeto en un tiempo determinado. Y esta rapidez es una cantidad escalar. ¿A qué se refiere esto? A que, por ejemplo, decimos, bueno, este vehículo corre a 180 kilómetros por hora. Por ahí le encargo al que tiene activo el micrófono que lo active para participar en la clase o en alguna pregunta. Por favor. Bueno, con respecto a la velocidad que también, ¿verdad? Es un desplazamiento o una distancia que se experimenta por una unidad de tiempo, solamente que a esa se le llama una magnitud vectorial. Dice, es decir, que tiene una dirección y sentido. ¿Cómo lo podemos entender entonces? Decimos que un vehículo corre a 180 kilómetros por hora. Estamos hablando de una magnitud escalar y nos referimos a la rapidez, con qué rapidez va el vehículo. Sin embargo, si lo decimos de manera específica y decimos, este vehículo corre a 180 kilómetros por hora y se dirige a la ciudad de Monterrey, por ejemplo. Entonces, a esta magnitud se le llama velocidad, es una magnitud vectorial, porque ya se está indicando de manera más específica hacia dónde se dirige, en este caso, un vehículo, en el ejemplo que les mencioné yo. En la siguiente diapositiva, jóvenes, tenemos la representación matemática precisamente de la fórmula de velocidad, que es igual al desplazamiento entre el tiempo. Aquí hay un ejemplo como el que yo les mencionaba. En esta diapositiva yo les indico cómo representar una fórmula y también de una manera sencilla cómo podemos hacer despejes. Les aclaro, jóvenes, este triangulito nada más lo utilizamos cuando en nuestra fórmula tenemos 3 variables, es decir, 3 letras que lo representan. Si mi fórmula tiene más de 3 letras, este triangulito no me serviría. ¿Sí? Ahí en la plataforma, no sé si alguno de ustedes ya lo vio, yo les subí un tutorial con despejes de fórmulas. ¿Alguien de casualidad ya vio el tutorial? Está en esta semana 2. ¿No? No. Bueno, la semana 2, jóvenes, empezó el día de ayer. ¿Sí? Tienen ahí, es un tutorial que les subí, que se llama así, despejes de fórmulas. ¿Qué fórmulas les incluí? Las fórmulas que vemos nosotros aquí durante el curso de Física 1. ¿Sí? Es decir, no nada más. Por ahí, silencie su micrófono, el que está hablando, por favor, que entra un ruido. Es decir, no nada más este despeje de fórmulas de velocidad, también
despejes de otras fórmulas que vamos a ver más adelante en los demás temas de este curso. Bueno, entonces, continuamos. Esta es otra forma que también se las explico en el tutorial. Si tenemos la fórmula de velocidad, mande. Paola. Dígame, Paola. Paola, ¿me quería decir algo? No. No, ok. Bueno, vamos a continuar entonces con este tema de los despejes de fórmulas. Les vuelvo a repetir, siempre que se ocupe, este está muy sencillo. Si quieren ocupar este procedimiento, recuerde que la fórmula debe de llevar 3 literales. Porque hay fórmulas que también las vemos aquí que llevan 3 literales, no me serviría este despeje. Se los explico rapidito porque ya se los grabé también. Velocidad es igual a distancia entre tiempo. Esta línea horizontal me representa una división aquí en el triangulito. Y estas dos letras juntas, una multiplicación. Velocidad es igual a distancia entre tiempo. Esta es una forma directa de sustituir los valores. Si en algún ejercicio me piden, por ejemplo, si me piden velocidad, pues nada más sustituyo distancia entre tiempo. Por ejemplo, si un vehículo dice que, o una persona recorre 100 kilómetros y esto los hace, no sé, en 20 minutos, pues divide 100 entre 20. Obtiene la velocidad que lleva esa persona, por mencionarles un ejemplo. Sin embargo, si nos piden determinar la distancia, observe aquí el triangulito, tapa la D y nos queda velocidad por tiempo. De la misma manera, nos piden determinar tiempo, pues tapa esta letra de tiempo y me queda distancia entre velocidad. Bueno, les quise compartir, ¿verdad?, esa imagen porque viene explicado cómo hacer un despeje de una manera sencilla. Aquí viene también la película con los despejes. De igual manera, jóvenes, en la semana 1 de física, uno de los temas es el de conversiones de unidades. Se los vuelvo a poner aquí, ¿por qué? Porque lo utilizamos. Este tema es un tema muy importante en física porque es un tema muy recurrente en todos los temas de física que ustedes vayan a ver aquí en Física 1, el siguiente tetra, Física 2, van a estar ocupando conversiones de unidades. De ahí que es importante que pues se familiaricen con este método de resolver y estos temas de resolución de ejercicios pasando de una unidad a otra. Esta tablita también se las comparto, les digo, bueno, anótala en tu libreta para que vayan practicando precisamente. En la semana 1, jóvenes, que tienen ustedes perspectiva, yo les dejé ejercicios, les invito a que lo repasen ese procedimiento porque van a estar aplicándolo tanto en esta semana, en la tarea 2, como la siguiente semana. Entonces, sí me interesa que ustedes pues vayan practicando lo que es las conversiones de unidades. ¿Sí? Vamos a continuar. ¿Hasta aquí vamos bien, jóvenes? Si tienen alguna pregunta, me dicen. Bueno, como les comentaba, física 1 o física, la ciencia en física se ve de manera teórico-matemática. Aquí entra la parte matemática, donde vamos a utilizar las fórmulas. Este ejemplo que ustedes ven aquí de este corredor, ya les grabé este tutorial explicándoles paso a paso el procedimiento que se realiza aquí. Es por ello que no se los voy a explicar ahorita. Les invito a que vean el tutorial que ya tienen ahí en la plataforma. Aquí hay otros ejercicios resueltos, repásenlos apoyándose con los 2 tutoriales que yo ya les subí, donde se hacen precisamente las conversiones de unidades y la sustitución en las fórmulas. Se los indico aquí para que ustedes los tengan. En la siguiente diapositiva les dejo 3 ejercicios
planteados para que ustedes practiquen en su casa estos ejercicios y se familiaricen con este método de resolución de problemas. En física siempre se ve así, se ve de manera teórica, de manera práctica. De hecho, van a hacer una práctica, ustedes la van a ver más adelante en qué semana, y de manera matemática, que son estos ejercicios. Eso se los dejo para que practiquen en su casa. Continuamos con otro tipo de movimiento. Movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Toda esta presentación de la clase en vivo, jóvenes, tanto la clase en vivo como estas diapositivas, yo se las subí a la plataforma para que con calma lo vayan viendo. Por eso no les voy a leer esa diapositiva, mejor se las voy a explicar. Y vamos a ver cuál es la diferencia entre la velocidad y la aceleración. ¿Sí? La velocidad es un movimiento rectilíneo uniforme, como ya se los explicaba, y maneja una velocidad constante, se maneja una velocidad en línea recta. Pero la diferencia con aceleración, bueno, antes de continuar, quiero que alguno de ustedes participe y me diga, porque esto tiene que ver con el tema de la velocidad, me diga, ya ven que los vehículos que tienen 3 pedales, algunos y otros tienen 2 pedales. Mencióneme el nombre de los pedales de los vehículos. Los pedales que producen el movimiento. ¿No? ¿No es el acelerador? Yo les voy a decir uno y ustedes me dicen el otro. Uno de los pedales se llama freno. ¿Cómo se llama el otro? Acelerador. Acelerador. Acelerador, dice Paulina. ¿Sí? Muy bien. ¿Por qué creen que se le llame acelerador? Porque es el que ayuda para que el coche vaya más Porque rápido. ¿Sí? Exactamente, porque acelera. Fíjese cómo relacionamos este tema. En física, a la aceleración se le llama cambio de velocidad. Eso es el término así tan concreto. Para la ciencia física, la aceleración no es otra cosa más que cambiar la velocidad. ¿Y qué pasa, por ejemplo, cuando se oprime el acelerador de un vehículo? Eso todos lo sabemos. Avanza. Avanza, ¿sí? Avanza el vehículo. Es decir, que cambia su velocidad, ¿cierto? De tal manera que hay una diferencia entre velocidad y aceleración. La velocidad es aquel movimiento constante que realiza un vehículo o un objeto, porque puede ser una persona la que lleve una velocidad, no necesariamente un vehículo. Y la aceleración es cuando se cambia la velocidad. En el ejemplo que les puse ahí del corredor, el corredor, por supuesto que antes de iniciar su carrera, pues su velocidad es 0, porque no está moviéndose. Pero cuando empieza a correr, cambia su velocidad, es decir, que acelera, ¿verdad? Lo mismo pasa con los vehículos. Entonces, ahí está la diferencia. Como no es lo mismo velocidad y aceleración, por supuesto que la fórmula pues tampoco va a ser la misma. ¿Sí? La tenemos aquí representada. Aceleración nos dice que es un cambio de velocidad. ¿Cuándo surge este cambio de la velocidad? En un intervalo de tiempo. ¿Cómo se representa la aceleración? Velocidad final menos velocidad inicial entre el tiempo. Aquí está representado. ¿Cuáles son las unidades de la aceleración? Las unidades siempre se dan en el Sistema Internacional de Unidades. Son metros sobre segundo. ¿Sí? Esas son sus unidades. En esta diapositiva les pongo un ejemplo ya resuelto para que ustedes lo vayan viendo. De igual manera, si ustedes observan aquí, hay conversiones de unidades. Esta parte es la que ustedes deben de practicar en casa. Nos dan los datos, nos dan la velocidad con la que inicia, en este caso, un autobús, 70
kilómetros por hora y después acelera, ¿verdad? A esta velocidad. Si sustituimos en la fórmula, lo único que tenemos que hacer es velocidad final, es decir, 95 menos 70 y dividir entre el tiempo. Solamente que hay que homologar las unidades. Es decir, en este caso, convertirlas a metros por segundo cuadrado. En esta diapositiva les indico unos ejemplos o preguntas y quiero que alguno de ustedes participe y me diga. Pregunta número 1. ¿Qué diferencias significativas encuentras entre velocidad y aceleración? ¿Quién me dice? Que la velocidad inicial es 0 y la aceleración es el cambio. Y la velocidad inicial, ¿cómo me dijo? Que la velocidad inicial siempre es 0 y va aumentando y que la aceleración es el cambio conforme va avanzando. Así es. La aceleración vimos que es un cambio, ¿verdad? Cuando vas a iniciar y no tienes velocidad, pues es 0, ¿sí? Cuando llevas la misma velocidad, ¿sí? Es como, por ejemplo, ustedes que se trasladan de un lugar a otro. O, por ejemplo, vamos a poner el ejemplo aquí en la escuela. Sales a tu receso en la cafetería y regresas a la clase. Llevas una velocidad en lo que subes a tu salón y todo. Pero si empiezas a moverte, no, pues ya se me hace tarde, tengo que ir al salón, aceleras. Entonces cambias tu velocidad. ¿Me explico? Dos cosas distintas, velocidad y aceleración. La aceleración tiene que ver con la velocidad, pero cuando esta se incremente, ¿verdad? O disminuya también. Cuando deja de ser constante. Cambia la velocidad. ¿Por qué se dice que el movimiento de una pelota rodando sobre una mesa inclinada es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado? ¿Quién te dice eso? ¿Por qué se dice? Ahora sí, explíquenmelo ustedes. Imagínense la pelota, está en algo inclinado y empieza a moverse. Entonces el movimiento dice que es uniformemente acelerado. ¿Cómo podemos nosotros responder que efectivamente es acelerado? Porque como es redondo va a seguir cayendo, va a seguir rodando. Y como está inclinado se va a ir a una velocidad más constante. Así es. Va avanzando porque está inclinado, estamos hablando de un objeto redondo. Por lo tanto, al ir bajando, ¿qué es lo que va a aumentar? ¿La aceleración? La aceleración, es decir, su velocidad. ¿Sí? Se aumenta su velocidad. Cuando lo pones en la parte de arriba, inclinado, velocidad 0. Cuando sueltas la pelota, aumenta su velocidad, es decir, que acelera. ¿Sí? Pues ahí está la diferencia entre un término y otro. Hay otras preguntas aquí. Dice, ¿qué ocurre con la velocidad de un automóvil? Al oprimir el acelerador, ¿qué ocurre? ¿Qué decimos que ocurre? Al oprimir, dice, el acelerador de un automóvil. Avanza. No los escucho. Cambio de velocidad. Ándele, muy bien. Hay un cambio en la velocidad, es un término correcto en física. Y al aplicar los frenos, Se detiene. se detiene. En física se dice que se desacelera, es decir, disminuye la velocidad. Hay otras preguntas aquí que espero cuando revisen este archivo, ustedes mismos las contesten, son preguntas sencillas. Y bueno, aquí tenemos ejemplos propuestos para que ustedes practiquen. Nos dice que un camión viaja a 180 kilómetros y aumenta su velocidad, es decir, acelera a 120 kilómetros por hora. Esto lo realiza en un tiempo de 10 segundos. Vaya que este camión va muy rápido, ¿verdad? ¿Cuál es su aceleración? Pues de acuerdo a la fórmula, yo voy a restar la velocidad final, es decir, 120 menos 80. El resultado de esa resta lo voy a dividir entre 10, pero yo voy a tener unidades kilómetros por hora en 3 segundos. No van a ser unidades equivalentes. ¿Qué tendría que hacer? Convertir los kilómetros en el resultado final a metros y las horas pasarlas a segundos. Ahí el tutorial que les subí a la plataforma lo pueden ver y se basan en ese tutorial para
poder practicar con estos ejercicios. Por eso no se los explico aquí porque les doy una clase aparte. Otro tipo de movimientos, jóvenes rectilíneos, es la caída libre. ¿Quién me puede dar un ejemplo de una caída libre? Necesito verlos, a ver quién participa con esto. Dígame un ejemplo de una caída libre. Se las voy a poner más fácil. Creo que es lo mismo. Oigan, menciónenme, de pronto hay actividades deportivas donde se practican las caídas libres. Paracaidismo. ¿Cuál? Paracaidismo, eso. Paracaidismo. Muy bien. ¿Quién más? El bungee, cuando te avientan un puente. Muy bien, esa es una caída libre porque desciende, ¿verdad? Entonces, el bungee, el que se avienta del bungee o el paracaidismo, como dice su compañero, cuando está en la parte superior la velocidad es 0, pero cuando se lanzan, ahora sí que al vacío, aceleran, o sea que aumentan la velocidad. A ese tipo de movimiento se le llama caída libre, nada más que ahí interviene, aparte de la velocidad, otras variables, ahorita las vamos a ver aquí. ¿Sí? Y antes de verlas, me dice que ve proyectado ahí en la pantalla. ¿Qué es lo que tenemos proyectado, jóvenes? Es la plataforma. Muy bien. Antes de continuar con el tema de la caída libre, ¿por qué se las pongo? Porque por ahí ha habido algunas preguntas o dudas, ¿verdad? Con respecto a las tareas. Rapidito les comento. En el foro de novedades yo les mando mensajes, les recomiendo que estén atentos. Como lo veo el día de hoy, ¿verdad? La clase en vivo, les puse con tiempo ahí cuándo iba a ser y ustedes se programan. Los invito a que abran el archivo de sílabus, ahí viene toda la programación de la materia, es decir, los temas que vamos a estar viendo, así mismo como las tareas. De igual forma, en el foro cafetería, que me hagan saber sus dudas o incluso pueden participar ustedes con algún tema que les gustó o alguna otra inquietud que ustedes tengan. La semana 1 ya ustedes la revisaron y la verdad los quiero felicitar porque la gran mayoría, tengo 2 grupos aquí, la gran mayoría de ustedes, creo que un 75%, casi 80%, me entregó todas las tareas. Pero una de las que más me gustó, como que vi que le pusieron mucho empeño, fue en la historieta. Y los quiero felicitar por ello, ¿verdad? Porque sí, se interesaron mucho en ese tema y lo vi reflejado en su actividad. En la semana 2 es precisamente el movimiento rectilíneo o no rectilíneo, me dice. Aquí tenemos la lectura 2, jóvenes. Esta lectura 2 es parte del libro electrónico que ustedes utilizan. Les puse nada más el bloque 2 porque son los temas que vemos nosotros aquí. De aquí pueden ustedes sacar sus tareas también. Yo se los pongo ahí en la plataforma para que lo consulten. Aquí es donde les digo que les grabé el video sobre los despejes. Es un tutorial que ya tienen ahí. No sé si alguno de ustedes ya lo vio. Y bueno, la semana 2 empezó apenas el día de ayer. Si no lo han visto, los invito a que lo vean para que puedan realizar precisamente la tarea 2, donde ustedes van a hacer sustitución de fórmulas apoyándose con estos despejes, el foro y la tarea de la actividad clase grabada. Bueno, por ahí quedan 10 minutos todavía de clase, pero les quise proyectar la plataforma para explicarles un poquito sobre las actividades que tienen en esta semana. ¿Sí? La semana pasada les fue muy bien, ya todas sus actividades las tienen revisadas. De pronto, si me faltó por ahí alguna, bueno, yo vuelvo a revisar, a ver si tengo yo algún pendiente.
Vamos a continuar entonces con este tema de la caída libre. ¿Cuál es la diferencia entre el anterior? Ya les explicaba yo con respecto a la velocidad, que la caída libre tiene un movimiento acelerado. Ya lo vimos, ¿verdad? Que es cuando se incrementa la velocidad. Este objeto, dice, se mide verticalmente, pero también se ve afectado por otra variable. Bueno, en este caso es un valor de la aceleración, que se llama precisamente así, aceleración de la gravedad. ¿Alguien ha escuchado este término, jóvenes, de gravedad? ¿No? ¿No lo recuerdan? Lo vamos a ver en la siguiente semana, no se los voy a decir porque está muy ligado a este término de la caída libre. Si no lo han visto o de pronto no lo recuerdan, les va a quedar más claro esto, ¿verdad? La aceleración de la gravedad es un valor constante, es una fuerza gravitatoria que la Tierra ejerce sobre los cuerpos y en la Tierra tiene un valor constante, 9.81. ¿Sí? Aquí está representado otro tipo de movimiento que es la caída libre. Les puse en esta presentación algo de teoría, les invito a que lean todo esto para que pues también ustedes sepan de dónde surgen o qué científicos aportaron sobre este tema. La siguiente diapositiva habla precisamente también de la caída libre y aquí representado en este esquema con el valor de la gravedad. Con más detalle y más tiempo, ustedes lo ven en la plataforma. Dos ejemplos que les puse, precisamente de la caída libre, son otras fórmulas. Un poquito más avanzado el despeje, pero los vamos a ver más adelante, porque ahorita lo que quiero es que se familiaricen con despeje de 3 variables. Y bueno, aquí tenemos más literales, cambia un poquito el despeje. Estas preguntas vamos a contestar por lo menos la primera. ¿Quién me apoya aquí? Dice, ¿por qué se dice que los objetos siempre caen? Con sus propias palabras, díganme, jóvenes. ¿Por qué se dice que los objetos siempre caen? ¿Por qué consideran ustedes que un objeto siempre cae? ¿Por la gravedad? Ándele, muy bien, Mariana, ¿verdad? Sí. Por el efecto de la gravedad. ¿Sí, Mariana me contestó? Sí. La gravedad es un término muy utilizado en física y tiene mucho que ver con la caída del objeto, con la posición de nuestro cuerpo, ¿verdad? Porque es una fuerza que la Tierra ejerce sobre todos los objetos. Así se dice en física. Dentro de ese término entramos también nosotros, ¿sí? Como parte de este concepto de cuerpos o de objetos. La diferencia entre dejar caer y aventar un objeto. ¿Hay una diferencia, jóvenes, entre dejar caer y aventar un objeto? Alguien que me diga. ¿Cuál sería la diferencia? ¿Dejar caer o aventar algo hacia abajo? ¿Será una caída libre en los dos? En que cuando avientas algo, ejerces una fuerza y hace que lo que todo vaya más rápido, acelere más rápido. Y si lo dejas caer, pues aceleras a su propio ritmo. Muy bien. Hay una diferencia, ¿verdad? Pero pues en ambos, si ustedes se fijan, entra el factor de la aceleración de la gravedad. Claro que hay una diferencia porque no es lo mismo dejar caer que aventar, ¿verdad? Otros términos que entran ahí también es la resistencia del aire, ¿verdad? Porque cuando aventamos algo y está muy ventoso o simplemente cuando vemos que las cosas o los objetos caen, cuando está haciendo mucho viento es muy distinto que cuando no lo está haciendo. O sea, es otro término que también influye en estas caídas libres, como es la resistencia del aire. Muy, muy importante ese factor que interviene en la caída de los cuerpos. Igual las demás preguntas, pues ustedes las contestan ya con calma. Pasamos a la tarea clase en vivo, que es esta. Se las voy a ir indicando. Si tienen alguna pregunta, me lo hace saber. Van a elaborar un resumen de los temas, distintos tipos de movimiento. Yo les proyecté ahí el libro de la plataforma, de ahí pueden sacar la información.
o pueden indagar en internet si así lo prefieren. Cada tipo de movimiento lo van a relacionar con alguna actividad deportiva y a este le van a incluir una imagen. Pero también, jóvenes, de lo que ustedes investigaron aquí, me van a indicar algo, una conclusión personal. ¿Qué fue lo que aprendieron con los distintos tipos de movimiento? Y bueno, también me gustaría saber, ¿verdad? Si han realizado o realizan ustedes algún deporte, ese deporte con qué tipo de movimiento ustedes lo pueden relacionar. Pero también me van a incluir los ejercicios resueltos de la tarea 2. La tarea 2 la tenemos aquí, déjenme ver si... Ahí está proyectada, ¿verdad? La plataforma. ¿Sí, jóvenes? La tarea, ¿sí tienen proyectada la plataforma? Sí, sí, sí. La tarea 2, esa tarea 2, ustedes me la van a contestar en la plataforma. Son unos ejercicios precisamente del tema de esta clase, de velocidad. Aparte que se apoyen en los tutoriales de los que yo les mencionaba. Estos ejercicios los van a hacer en su libreta. A cada hoja de la libreta le van a poner su nombre. Ya que los hayan contestado, contestan la tarea 2 en la plataforma. Y esos ejercicios resueltos me los van a incluir dentro de esta tarea clase en vivo como parte de la evidencia, ¿sí? Porque no se trata nada más de contestar los ejercicios, porque es de opción múltiple, y de decir, ah, pues creo que es el 1, o es el A, o es el B. No, yo necesito su evidencia. Ok. ¿Sí? Entonces, tarea clase en vivo es investigar los tipos de movimiento. Yo ahí les puse qué tipos de movimiento les sugiero. Investíguenme 4 tipos de movimiento. Yo se los dejé indicado. Si me quieren poner algún otro, como el de caída libre o algún otro tipo de movimiento, también lo pueden hacer, siempre y cuando tenga relación con el tema. Ya que lo hayan investigado, investigan, lo relacionan con alguna actividad deportiva. Aquí lo vimos, ¿verdad? Por ejemplo, el paracaidismo que alguien mencionó ahí. Esa es una actividad deportiva que tiene que ver con un tipo de movimiento. En este caso, pues es el acelerado, ¿verdad? Del que estábamos hablando. Le van a incluir una imagen. De ahí, pues una conclusión personal. Yo aprendí de estos movimientos tal cosa. ¿Me explico? ¿Sí? ¿O hay alguna duda? Esa es la Profe, ¿no? Esa es la tarea clase en vivo. Me lo hacen en un documento de Word. Al final de su investigación y de su conclusión de lo que aprendió del tema, me van a incluir los ejercicios de la tarea 2. Porque los ejercicios de la tarea 2 son exactamente los mismos temas de la clase en vivo. Realmente es el mismo tema, pero en 2 partes. ¿Sí? Y bueno, son las actividades de esta semana. Por supuesto, contestar el foro. Recuerde que el foro pues es una pregunta detonadora que tiene que ver con el tema. Y bueno, esas son las actividades. Por ahí me marca 1 minuto que queda. Si tienen alguna pregunta hasta ahorita aquí, ¿alguno de ustedes, jóvenes, alguna pregunta, alguna duda? profe, Mande. entonces los 4 movimientos van a tener que estar relacionados con algún deporte, Sí, cada uno. cada uno. Es bien fácil encontrarlo en internet porque, por ejemplo, pones movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Sí. Y de ahí en el buscador pones imágenes deportivas de este movimiento. ¿Sí? Puede ser cuando van a anotar un gol. Vas a encontrar bastantes imágenes, seleccione pues la que más le guste. Ok, estoy bien. ¿Sí? Sí.